Acabo de tomar la salida de una de las carreras más importantes de la temporada, la subida a Ciudad de Borja. Desde 1985 por este asfalto han pasado a uno de los mejores especialistas de las carreras en cuesta de España. Alfonso Tórmez, el castellonense Luis Martínez, el navarro Carlos Egozcue, el andorrano Gerard de la Casa. Todo empezó cuando José Manuel San Juan, un piloto de Borja que apenas había comenzado a correr un año antes, tuvo la idea de hacer una carrera en su ciudad. Es una carretera que la conozco bastante bien y una tarde, estando con José Luis López, le dije, ven a ver qué opinas. Y nos subimos a hacer el recorrido. Le gustó a él, me gustó a mí para hacerla como tramo de carrera y de ahí salió. José Manuel se apoyó un poco en mí preguntándome, José Luis, ¿qué te parece si hacemos una subida que hay una carretera allí, que no sé qué? Bueno, y entonces sí, es cierto que nos pusimos en marcha, fuimos a Borja varias veces, estuvimos mirando con José Manuel en la carretera del Buste. No era una subida con mucha pendiente, entonces no era una clásica subida esta de montaña radiosa con un desnivel. Y bueno, y yo creo que en el ambiente que se respiraba ya en el pueblo al principio, veían a un coche como el nuestro y, o sea, era muy bueno. Y al final José Manuel, pues decidimos dónde comenzaba, dónde acababa, todo aquello, se pusieron a trabajar y sí, y así fue. Yo era un niño cuando se celebraron las primeras ediciones. Me impresionaba ver pasar a los Seat FL, los Renault 5 Copa, pero sobre todo los Inca Rally, que en esos momentos eran máquinas evolucionadas para las pruebas de montaña, y entre todos los Inca, uno rojo, el de Manuel Verdiel, que ganó los 2 primeros años. Tiene el mérito de que cuando tenía yo, mi economía no era para competir por el scratch y o me lo preparaba yo o tenía que caer en manos de Xavi y de estos grandísimos preparadores donde se me iba presupuesto. Entonces sí disfruté mucho con él preparándolo, le saqué muchos caballos, lo hice estable y me adapté bien, sí, fue una maravilla, fue un disfrute el prepararlo y luego acoplarme y ganar con él. El Simca 1000 Rally tenían de especial que están construidos de tal forma que facilitan admiten prepararlos y que sean muy eficientes en competición, sobre todo en subidas y cuestas. Son cortodejes, la tracción es trasera, el peso está bastante centrado en el eje trasero y tiene un chasis muy agradecido. O sea, que Pasar por el Santuario de Misericordia te pone el corazón a 1000. Enlazas curvas súper rápidas y ciegas entre casas. La última, ya de salida del santuario, es una curva larga que se cierra en la que más de uno se ha dado un susto. Bueno, lo recuerdo como ahora mismo, es una zona lisa donde se va muy rápido y hay que tener mucho cuidado porque el suelo suele haber polvo y al ir tan rápido hay pequeños guiños y hay que ir muy rápido y con muchísimo cuidado, sobre todo la curva final izquierdas, las ruedas están sucias y no se atiende el coche, o sea que ahí te la juegas bastante. Pues una sensación difícil de explicar, eso de tener la pared a la izquierda, el guardarraíl y los árboles a la derecha, alguna curva ciega que hay, sube la adrenalina.
Pues miedo es lo que sientes. Lo que pasa es que no te da tiempo a pensar, sin más. Yo había comenzado a correr en Alcañiz 2 años antes y entonces también te recuerda un poco a los muros de lo que es la Fría Corcho, de lo que es la Barbería, o sea, bien, está bueno, y bajo mi punto de vista es lo más espectacular que hay, ¿no? Correr entre paredes y Bueno, la verdad es que desde dentro del coche no notas tanto que vas tan rápido. Da más sensación verlo después en imágenes que Se te pone el corazón a mí, porque pasar entre casas, árboles, guardarraíles, es una sensación que pone el pelo de punta. Bueno, el paso por el santuario, eso es una sensación única, te pone la carne de gallina porque es un zigzag que no te da tiempo a pensar nada, es algo especial y ahí hay mucha gente allí viendo, es un paso especial allí. En el ranking de pilotos que más veces han ganado en Borja, el primero es el madrileño Javier Martínez, que ganó con su Dallara Alfa Romeo 4 ediciones seguidas entre 1991 y 1995. Solo 4 aragoneses han ganado esta carrera: Manuel Verdiel, Joaquín Martínez en 1997 con su SL Renault Turbo, Melquiades Oliveros en 2003 con el Citroën ZX Kit Car y Raúl Lasierra con Speedcar en 2006 y 2010. El orcense Lasierra en aquellos años era un especialista de las carreras en cuesta. Es el piloto que más veces ha subido al podio en Borja, pues a las 2 victorias hay que sumar 4 segundos puestos. se vendía muy cara la victoria porque venían pilotos de fuera, pilotos experimentados que estaban corriendo el Campeonato de España, estaban siempre delante en el Campeonato de España o incluso ganando pruebas y claro, cuando llegaban en Borja, pues lógicamente también querían ganar y costaba muchísimo poder estar al nivel de ellos o incluso alguna vez poderles ganar. Bueno, son coches que son muy nerviosos y para ir al límite sí que es un poco complicado, pero la verdad es que si tienes confianza con el coche se puede ir muy rápido. El trazado de la subida a Ciudad de Borja tiene puntos muy delicados, como la herradura de Moncín. Cada piloto tiene su zona preferida. Sí, hay dos. A mitad del trayecto creo que hay un cistas de un puente donde hay que ser muy fino, no se puede ser muy agresivo porque si no pierdes. Y luego recuerdo con mucho cariño el final, que se llega ya como muy agarrotado en la parte final de la curva izquierdas, donde hay que sacrificar, hay que ser valiente y mantener el pie abajo. y luego al final estaba el puente aquel que arrancaba en las pegatinas de la neta y luego te llevaba atrás de la del pero casi el puente era también y luego la ladera allí decía, bueno, si nos vamos pararemos, no, como un volquete. Muy bien, toda la subida a Borja ha sido impresionante desde sus comienzos. 2. La quema de la salida al santuario y el recaudo del santuario a la meta. O sea, todo entero. Al marchar a la zona de santuario yo me quedaría por la zona de Mocí, que es una zona también bastante rápida y me gusta mucho. Mi punto favorito del trazado, aparte del paso del santuario, me gusta mucho lo que es el paso por Moncín, que se llama, que es un zigzag así en bajada bastante rapidillo, cuarta, quinta, y ese punto me encanta. Bueno, había un trozo al final, que después de una recta venían unas curvas que con el coche no eran curvas, era a fondo,
y era muy complicado no levantar el pie cuando las estabas haciendo, pero era la forma de sacar el tiempo. Pues mis primeros recuerdos no son propios del circuito, sino la ciudad en que yo vivía en el camino que va hacia el santuario, y es ver pasar todos los coches y empezar a llenar la ilusión del día. Luego ya así un poco más mayor en el propio circuito, en la Curva de la Natura, que es la más mítica aquí en Borja, y posteriormente ya como voluntario deseando que no pasara nada hasta el gimnasio. Probablemente no hubiera sido posible tener pilotos de la talla que tenemos en Borja sin la subida, pero en cualquier caso estamos más que orgullosos de presumir de los pilotos borjanos, y por qué no decirlo, que se han forjado en esta carrera tan mítica. Sí, pues aparte de José Manuel San Juan, que fue el fundador de todo esto en su día, después el año que empecé yo fue Manuel Iglesias, Manuel Romero, que falleció ya hace un par de años por ahí, Juan Fernández y Santi Pasomar. Recuerdo ir con mi padre a ver la subida desde que era crío. Y es una cosa que siempre ha estado ahí. La verdad que no sé cuándo fue la primera vez que fui a verla, pero lo recuerdo siempre. Las instituciones tenemos la obligación de apostar por las carreras como esta, y tenemos la obligación de potenciarlas lo máximo posible. Recibido. Dorsal 15 llega 12 horas 3 minutos 45 segundos 480